100.5. Muy buenos días, bienvenidos al Sol de la Mañana, este martes 6 de noviembre del año 2018. Estamos celebrando hoy el 174 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, de la aprobación de nuestra Constitución. Como siempre, iniciamos nuestros comentarios con la palabra de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Siempre busquemos a Dios, su reino, su justicia, que todas las cosas vienen por añadidura. Eso es lo más importante, tenerlo a Él en nuestros corazones. Saludo especial para Antonio Monserrat Espaillat, empresarios que han transformado la comunicación dominicana. Julio Martínez Pozo, que sigue en China, dándose los grandes banquetes por allá, ya retorna en estos días. Marielena Núñez, José La Luz, Melton Pineda, Oli Matos, Anibelca Rosario, Helen Gil, Lea Jiménez, nuestra coordinadora, Helen Gil, nuestra productora especial, a Maurice Aybar, el maestro de maestros, y Jova Bernal, el otro maestro de maestros, cada uno en su área. Al equipo de 5 a 7, que sigue haciendo un trabajo súper especial, Humberto Paniagua, Yuri Rodríguez, Daris Terrero, Luis Ramírez, Andrés Martínez, Joselito Félix, Maregonte, nuestro especialista en asuntos agropecuarios, Ramón Paulino desde Santiago, Rafael Díaz en los deportes y Mario Díaz en el área técnica, y a todo el equipo del Canal 23. Este fin de semana fue de mucho dolor para la República Dominicana por 3 fallecimientos que de alguna manera sensibilizaron y afectaron a toda la sociedad. En primer lugar, el fallecimiento del doctor José Rafael Abinader, destacado político, destacado hombre público, funcionario de varios gobiernos, y el padre del candidato presidencial del PRM en las pasadas elecciones, Luis Abinader, nuestro gran amigo. Nuestras condolencias para él y para su familia, que Dios le dé consuelo y fortaleza en este momento tan difícil y que Dios le dé tranquilidad. También falleció Yuli Mateo Rasputín, como decía Humberto, uno de los mejores trompetistas que ha tenido la República Dominicana, pero sobre todo también un músico global, un merenguero extraordinario, que dejó su impronta en todo lo que tiene que ver con el merengue y con la música en la República Dominicana. También nuestras condolencias, que Dios dé consuelo y fortaleza a su familia. Y falleció también el destacado jurisconsulto, el destacado maestro del derecho, Juan Manuel Pellerano. 3 muertes que afectaron de manera muy sensible a la sociedad dominicana. Nuestras condolencias a sus familiares y reiteramos que Dios les dé un consuelo y fortaleza en este momento. Bien, hoy se celebra el 174 aniversario de la Constitución de la República. ¿Por qué es importante una Constitución? La Constitución es, como llaman, la Carta Magna, es como la cédula de identidad de una nación y define todo lo que esa nación tiene como deberes y derechos. La Constitución Dominicana es una hechura de quienes fueron los forjadores, de alguna manera, de la nacionalidad, pero una desviación también, digo yo. Porque República Dominicana debió tener la Constitución que en un principio empezó a escribir y dejó como legado en una parte Juan Pablo Duarte, el creador de la nacionalidad, quien crea la nacionalidad dominicana, quien crea la República Dominicana, quien crea a nosotros como nación, es Juan Pablo Duarte. Él es el ideólogo, él es el que da todos los pasos fundamentales, y aunque no está en el momento de la proclamación del Estado Dominicano por una realidad especial de persecución de parte de las tropas haitianas a él traza las líneas generales. Pero ¿qué pasa? Una Constitución, inmediatamente se produce la independencia, no se hace de una vez, eso es un proceso. Entonces, en medio de ese proceso, el sector social que dominó la independencia, que ellos llamaban separación de Haití, nunca creyeron en la independencia. O sea, los ateros y Pedro Santana nunca creyeron en la independencia nacional, sino, bueno, la separación. Entonces, fruto de eso, ellos dominaron con Tomás Bobadilla y con una serie de elementos lo que fue la conformación de esa Asamblea Constituyente, que se va a San Cristóbal, y por eso en San Cristóbal es que se hace el Congreso Constituyente, según dicen, por una sugerencia del cónsul francés de entonces, el cónsul de Saint-Denis, que sugiere a Santana, que era el presidente de la Junta Central Gubernativa en ese momento, que los constitucionalistas, el Congreso Constituyente, la Asamblea Electoral, como le llamaban, fuera a un sitio un poco marginado para que pudieran reflexionar
entre julio y noviembre, que se da la discusión, no tuvieran presión de ninguna naturaleza y pudieran reflexionar. Se reflexionó y se llegó, digamos, a una especie de consenso de lo que debía ser la Constitución Dominicana. Recuérdense que Duarte, justo en esos momentos, ya había sido desterrado por Santana y declarado traidor a la patria, como una forma precisamente de que la naciente república no tuviera la orientación de Duarte. Santana agarra a todos los trinitarios, desarticula el movimiento trinitario prácticamente, expulsa del país a los 3 líderes principales del movimiento trinitario, encabezado por Juan Pablo Duarte, y entonces se queda él como el soporte de esa constitución que está discutiéndose. Y recuérdense que hay un hecho concreto, específico, que produce una transformación de la visión que tenía Duarte y una gran cantidad de ese sector que veía un poco más allá la conformación del Estado Dominicano, que era de hacer una sociedad básicamente civil, donde los poderes estuvieran claramente delimitados y donde el presidente o quien dirigiera el Poder Ejecutivo tuviera algunas limitaciones y no fuera el Poder Ejecutivo el principal. Recuérdense que en el proyecto de Duarte hay 4 poderes y el primer poder del Estado es el poder municipal. Duarte fue un visionario en eso. O sea, lo que hoy está pasando, 200 y pico de años después, 174 años de independencia, pero desde que empezaron a formarse independencias en América Latina, el poder municipal, que él lo asumía, ¿verdad?, de lo que había visto en Europa, el poder municipal él planteó que debió ser el principal y ponía en el proyecto de constitución que estableció Duarte una serie de limitaciones y regulaciones para evitar ese presidencialismo tan tenebroso y nefasto que haya conllevado la historia de la República Dominicana. Santana, por el contrario, tenía una visión totalmente diferente en ese aspecto, hasta el punto de que, recuérdense que el famoso artículo 210, que es la cuna de todos los desastres que han habido en términos constitucionales en la República Dominicana, es el inicio de la desvirtuar lo que es una nación que realmente se consolidara en los poderes del Estado y en una institucionalidad, empieza totalmente descarriada cuando Pedro Santana, al ver que la mayor parte de los constitucionalistas de San Cristóbal están tratando de hacer una constitución con la orientación del forjador de la nacionalidad, Duarte, que había dejado y estaban circulando sus ideas y había discutido con algunos de ellos este aspecto, al ver Santana que le van a limitar su poder, como lo que fue, ¿verdad?, un tirano después, entonces recuérdense que él rodea el Congreso en San Cristóbal. Él, como era el jefe, él era el jefe militar principal. Entonces, al ver que están tratando de quitarle poderes a él como presidente de la República y como jefe supremo de la nación, y quieren hacer una constitución que establezca que es civilista, que hay que ponerle limitaciones a quien ejerza la presidencia de la República y que debe basarse en 3 poderes fundamentales, el ejercicio del gobierno de la República Dominicana, Duarte manda a rodear y le dice que hasta que no le aprueben el famoso artículo 210, no van a salir de ahí todos esos constitucionalistas, congresistas que estaban en la Asamblea Constituyente. Y ese famoso artículo 210 decía lo siguiente, que es donde se inicia el fatal presidencialismo que hay en la República Dominicana. Ese artículo decía: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República, recuérdense que era Santana, lamentablemente fue el primer presidente de la República Dominicana, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar los guardias nacionales y tomar todas las medidas que cree oportunas para la defensa y la seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujetos a responsabilidad alguna. Es decir, Santana obliga a los constitucionalistas de 1844 a que le den todo el poder a él y a que por encima de la Constitución y de todos ellos esté Santana. Y ahí empieza ese presidencialismo que no hemos podido desterrar. Hasta el día de hoy no se ha podido desterrar esa mancha onerosa del presidencialismo. ¿Es malo un presidente? Claro que no. Un presidente tiene una función y debe hacer un ejercicio apegado a los criterios democráticos de una nación. Pero no puede ser un dios, no puede ser una gente que esté por encima de todo y que nadie pueda ni siquiera tocarlo con el pétalo de una rosa. Entonces, ese presidencialismo, esa actitud de poner todo al servicio del presidente, empezó con esa decisión del general Pedro Santana,
que reitero, nunca creyó en la independencia, nunca. Santana nunca creyó en la nación dominicana, nunca. Él quería, por una situación especial, salir de Haití. Y siempre, en todo momento, desde que se crea la nación, y él es el primer presidente, lamentablemente, porque reitero, el primer presidente de este país debió ser Juan Pablo Duarte, y la constitución primera que debió establecerse fue la que tenía Duarte y la que dejó Duarte escrita, un documento brillante. No está completo porque se perdió una parte. Rosa Duarte rescató la esencia de lo que planteaba Duarte. Entonces, el primer presidente dominicano de Dios fue Duarte, y la primera constitución fue la de la República Dominicana. Con razón, dijo el doctor Milton Ray Guevara, cuando declaró a Duarte el primer constitucionalista de la República Dominicana, que este país hubiese sido otro si se aprueba la constitución de Duarte, si Duarte hubiese sido el primer presidente dominicano. Pero, lamentablemente, Santana tomó las riendas. Los ateros fueron los primeros que condujeron. Los ateros era el sector más atrasado que había en la sociedad dominicana en ese tiempo, y lamentablemente fueron los que decidieron el camino que debía recorrer la República Dominicana. Hoy celebramos 174 años. Esta constitución ha sido modificada muchísimas veces, porque lamentablemente esa falta de institucionalidad que tenemos se refleja en que la constitución, cada vez que amerita ser readecuada para beneficio de alguien, se le hace un cambio. Ustedes lo buscan en la historia, y sobre todo ese artículo 210 que ha ido modificándose varias veces y fue que cayó después en la reelección. Recuérdense que Lilis, desde 1882 a 1884, hizo un excelente gobierno. Era uno de los líderes del Partido Azul, había sido un líder de la Restauración, era uno de los pupilos de Gregorio Luperón. Hizo un primer gobierno muy bien, muy bueno, pero después le vino esa comidilla de no, espérate, ¿cómo va a ser 2 años nada más? En 1887 volvió al poder, asumió todo, entonces agarró la constitución, se la metió en los bolsillos, cambió la constitución, puso los periodos de en vez de 2 años, 4 años, y además la famosa reelección indefinida. Por eso estuvo en el poder hasta que lo ajusticiaron en 1899. 22 años consecutivos violando la constitución, haciendo lo que le daba gana, y de ahí en adelante todo lo que vino después. El desorden, vino Trujillo y todas las violaciones y cambios a la constitución que lamentablemente hoy celebramos 174 años, y esta constitución que tenemos es muy buena, pero de nuevo vienen los presagios de que parece que va a haber otro cambio. Este otro cambio para muchos podría ser positivo. Yo creo que hay un aspecto que ciertamente necesita una transformación, pero nadie sabe lo que pueda suceder ahí. Cuando digo creo que hay un aspecto positivo, porque ciertamente el famoso párrafo transitorio número 20 para mí afecta de manera directa al presidente Danilo Medina, y es una injusticia, y además usted no puede hacer un párrafo para afectar a una sola persona, habiendo 2 expresidentes con la misma condición. Pero evidentemente he dicho y reitero que yo no estoy con reelección del presidente, yo creo en 2 periodos y nunca jamás, lo he dicho permanentemente, y ojalá que este gusanillo, ¿verdad?, que le llevó a Santana, que llevó a Báez, que llevó a Lili, que llevó a Trujillo, que llevó a Balaguer, que llevó a todo el que ha subido, que se cree imprescindible, ojalá que este gusanillo de una reelección que hace daño no vaya a imbuir al presidente Danilo Medina, y que él sea consecuente con lo que ha dicho hasta ahora, de que él cree en la renovación del liderazgo y que él va a aportar a la institucionalidad de la República Dominicana. Digo esto reiterando que creo que el artículo, el 20, el párrafo 20 anexado en la Constitución del 2016, CAN 15 fue el cambio, debe ser modificado, porque le afecta a sus derechos de manera particular. Hoy celebramos 174 años de la Constitución Dominicana. Ojalá que todos respetemos la Constitución como debemos respetarla. El sol de la mañana.